un poquitito en lo que es cierto el sentido de por qué aparece allí, dice sacrificios inútiles, un pueblo de Israel que conocía la verdad, que ya tenía la cultura, cierto, digamos así, bíblica, podríamos decir así, y entonces dice, ya entendían toda la conducta que debían seguir, y aparece el autor mencionando, ¿no? Dice, cumplían las formas de la adoración. Pero no era algo que surgía del corazón, sino ellos cumplían las formas. Dice, estaban, digamos así, alejados, digamos así, por un lado esto y por otro lado es lo que Era ellos sentían. un conjunto de prácticas vacías, Vacías. realmente, ¿no? Así que bueno, ahora vamos a ver hasta dónde llegaban esas prácticas ¿Te ha vacías, pasado quizás ¿no? alguna vez en tu vida, te hago una pregunta personal, quizás en alguna etapa en la adolescencia, tú eres ya de chica, eres No, de creyente, adolescente, eras de adolescente, justamente creyente de adolescente, adolescente, ¿sí? desde ¿A qué adolescente. edad te convertiste? 16, 16 años. 16. Bueno, quizás para aquellos que nosotros hemos nacido en la iglesia o quizás prácticamente hemos nacido en la iglesia, el hecho de que muchas veces en la adolescencia, donde uno se confronta y forma su identidad, no por algo uno allí se enfrenta en esa edad, hay algunas cosas que le decimos, ¿por qué la hago? ¿No? Quizás vos después de los 16 te preguntaste en algún momento, ¿por qué hago esto? ¿Qué sentido tiene de hacer esto? Sí, bueno, a mí me pasó al revés, ¿no? Ajá, Estando en el mundo, ajá, con ciertos conocimientos, porque nos gustaba indagar qué había detrás de las otras creencias, sí, pero precisamente la pregunta era, conozco, no mucho, pero voy conociendo, voy recogiendo, ¿y para qué vivo? ajá. ¿Dónde está el sentido de la vida? ¿Eso te preguntaste? Eso me pregunté a los 16 años. ¿Para qué vivo? ¿No le ¿Cuál encontrabas el es sabor, el el sabor? sabor? Aunque tenía 16 años, estaba en la flor de la adolescencia, Sí, no encontraba realmente el sentido en las cosas cotidianas de mi entorno, ujú, ¿no? De mis compañeros de clase, ujú, a quienes les tenía mucho cariño, pero me costaba realmente encontrarle el sentido, el verdadero sentido a las cosas en medio de toda esa diversión, sí, que hoy en día sigue existiendo, ¿no? sí, 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 sí. Y, y el tema era, ¿para qué vivo? Ujú. ¿Cuál es el propósito de hacer planes? ¿El propósito de tener una conducta? ¿De abrazar una idea, cualquiera sea? Ujú. Por ejemplo, el creer o no creer en Dios. Si no creo, ¿cuál es el propósito, Claro. no? ¿O Buscabas el sentido de la vida, el ¿no? El sentido de la sentido de la vida? vida. Bueno, aquí el autor presenta justamente en el día lunes, si ustedes me acompañan a ver en el folleto, aparece ciertos labios inmundos y aparece el encuentro, la confrontación de Ujú. nada menos que Isaías, cierto, allí frente al altar, frente al trono de Dios, y queda en una radiografía, cierto, Isaías se presenta que como nos presentamos, no, nos vemos nosotros cada día, ¿no? Fue un vistazo, Ujú. o sea, contemplar la gloria de Dios, ¿no? Sí, En un momento en su vida y justamente en el comienzo de su ministerio, sí, fue colocarlo a él con los pies sobre la tierra de su propia realidad, amén. ¿no? Ujú. De su propia realidad. ¿Quién era él? ¿No? ¿Quiénes En somos los el, seres humanos? ¿Quiénes somos los hombres? exacto, ¿Cómo estamos los hombres frente a Dios, no? exacto. Frente a Dios no podemos esconder lo que escondemos o lo que logramos esconder delante de las demás personas. Cuando me acerco a las personas justamente Sí, en el sanatorio, ¿no? Yo no voy a decirle, mi nombre es Mari, soy la que lucho con tal y cual ujú, debilidad, arrastro tal y cual fracaso. sí, Nunca me presento así. Por el contrario, inclusive a lo largo de la vida cristiana uno sigue teniendo sus luchas, pero jamás voy a ir a mostrarle una debilidad o una fluctuancia en mi fe. claro, Precisamente lo que tengo que hacer es fortalecernos. Pero cuando estamos frente a Dios, nos arrodillamos delante de su presencia, lo que creemos por fe, el tema es, cuando estoy arrodillada, ¿quién soy? claro. ¿No? Y eso fue lo que en esta visión pudo confrontar Isaías. ¿Quién Ajá. era él? ¿Quién era él? Frente a Dios, frente a lo que Frente veía. a Dios. Y quienes lo rodeaban, Ajá, y delante de los cuales podía él tener el mejor de los testimonios, sí. seguramente. Pero ¿quién era él delante de toda esa gente igualmente? ¿Saben qué me quedo yo esta imagen? La visión de Isaías. Es decir, vemos aquí Isaías viendo
verso 3, si ustedes me acompañan, Isaías 6:3, dice, y el uno al otro daba voces diciendo, Santo, Santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Y habla allí, dice que los ángeles, los serafines, dice, cubrían su rostro. Es decir, vemos aquí la gloria de Dios no velada. Es decir, la gloria de Dios al descubierto. Y en el único momento nosotros veremos la gloria de Dios al descubierto será justamente en la segunda venida de Jesús. La gloria puesta al descubierto, y allí entonces, dice, se presentarán todos los hombres, estaremos, ¿qué? Desnudos, ¿no? Por eso la imagen de un Isaías, ay de mí que soy muerto. Tremendo, ¿no? Es decir, frente a esa gloria de Dios no velada, es decir, nosotros estamos desnudos. Realmente, y ¿no? somos muertos por ello. Otra de las cosas, cómo valora dentro de su reconocimiento de su propia realidad, Isaías, cómo valora, ¿no? su actitud, la actitud de los ángeles, sin pecado. Pero sin embargo la reverencia, que él muestra aquí exactamente la reverencia que presentan ante la presencia de Dios, ¿no? Y si ellos siendo sin pecado, no habiendo ofendido o agravado el nombre de Dios, ¿cuánto más Él, no? ¿Cuánto más Él, o en este caso aplicándolo a nuestra propia vida? ¿Cuánto más nosotros? Que vivimos al borde siempre de equivocarnos, de cometer un error, a veces hasta en forma ignorante, por no conocer, por no saber, simplemente, ¿no? Y una de las cosas que me encanta de todo este texto, de toda esta narración preciosa, es cuando dice en el versículo 6. Claro, creo que es el pináculo, ¿no? del encuentro con Jesús. Exacto. Y voló hacia mí uno de los querubines, teniendo en su mano un carbón encendido tomado del altar con tenazas. Y el versículo 7 dice, y tocando con él sobre mi boca. La acción inmediata dirigida por Dios, y en este caso siendo el mensajero de esta iniciativa de Dios. El ángel llevando ese carbón y tocando los labios como respuesta a esa necesidad imperiosa por el reconocimiento de su pecado, ¿no? Hacia Isaías. Claro, cuando Isaías ahí dice, siendo hombre inmundo de labios, ahí él reconoce su pecaminosidad, ¿no? Y entonces aparece allí la misericordia divina, ¿no? Mandando al ángel, ¿no? En nuestra vida puede ser no palabras, tal vez gestos, tal vez acciones que tienen que ver con otra área, no simplemente palabras, ¿no? O pensamientos, sí. Exacto. Defectos de carácter, ¿no? Que es lo que más nos cuesta. O esa doble personalidad con la que luchamos, ¿no? De intentar ser lo mejor y a veces nos creemos lo mejor y vivimos una cosa por un lado, pero mostramos en apariencia, ¿no? Como si fuera completamente dos cosas distintas y como si pudiéramos vivirlas y de esa forma fuera correcto. Y entonces aquí el autor pregunta, dice, ¿cuál fue la solución a este problema? Y el versículo siguiente que vos estabas leyendo, verso 7, ¿no? Así es. La solución acá la da Dios. El ser humano solo puede clamar pidiendo una solución a su situación, ¿no? Acá lo que puede hacer el ser humano, lo único que puede hacer es realmente equivocarse. O sea, confiar en sí mismo, puede proponerse. En las manos de Dios puede proponerse. Ir a Dios, seguir sus mandatos, puede tomar la decisión. Pero no limpiarse. Pero no puede quitarse el barro que ya se pegó en el camino, caminado, digamos, ¿no? En el camino andado. Termino con este versículo diciendo, y tocando con él sobre mi boca, dijo, he aquí que esto tocó tus labios, y es quitada tu culpa, y limpio tu pecado. Quiere decir que allí entonces Isaías, conforme a lo que venimos hablando, recién está listo para ser vestido de gala. ¡Qué hermosura!